Hola queridos amigos, gracias por conectarse con Radio EcoTrackers y con Maximiliano Moreno, el médico que ha trabajado en los campos de la sierra, la costa y la Amazonía de Ecuador. Hoy hablaremos acerca de lo que precisamente está sucediendo en Ecuador en estos momentos y lo que sucedió en esta semana. Empezaremos diciendo que el Ecuador continúa siendo un país con una deuda externa, una de las más altas de América Latina, la segunda después de Argentina. Sigue siendo el sexto país más peligroso del mundo, el primer país más violento de Sudamérica y de la América Latina, y es ahora un narcoestado. Para entender cómo llegamos a esto, tenemos que partir del año 2000, en el que empezó la dolarización de Ecuador. Y al momento de la dolarización, el Ecuador se convirtió en la principal lavandería de dólares de Sudamérica. Y los que tenían más dólares que lavar eran, por supuesto, los carteles de la droga, especialmente colombianos, como el de Pablo Escobar y todos los carteles colombianos en general. Esto dio paso al narcotráfico. El narcotráfico se produce por las facilidades que tiene el Ecuador. Esto es los puertos, las playas, la corriente del Niño, la corriente de Humboldt. Pero además, porque Colombia y Perú se convierten en los mayores productores de cocaína del mundo y luego de la pandemia la cocaína sufre una demanda explosiva en el planeta Tierra. Podemos entonces decir que las principales causas, como hemos visto, partieron de las causas económicas. Luego de eso se presentó todos los factores políticos. ¿Cuáles fueron los factores políticos que llevaron a que Ecuador se convirtiera en el país, prácticamente en un narcoestado? El primer factor político sucedió en el año 2017, en que sube al gobierno Lenin Moreno, pero en Estados Unidos sube al gobierno Donald Trump. Y Donald Trump, con su proyecto de hacer grande nuevamente a Estados Unidos, quiere apropiarse del gobierno de Ecuador y sacarlo a todo lo que es Alianza País y el gobierno y Rafael Correa de cualquier influencia dentro de este país, para la cual Mike Pompeo llega y logra colocar a Lenin Moreno en el poder. Lenin Moreno se convierte en un traidor de Rafael Correa y, a pesar de que lleva gracias a Rafael Correa al poder, no por méritos propios, él se convierte en el principal aliado de Donald Trump. Entonces, en ese momento, Lenin Moreno se enfrenta a Guacho, un narcoguerrillero de las resistencias de las FARC, que ataca a un cuartel en San Lorenzo y es un guerrillero ecuatoriano que dirige el batallón Oliver Simester. En ese momento se produce la declaración de guerra al narcotráfico por parte de Lenin Moreno, que es apoyada por supuesto por Donald Trump. Luego de la caída del fin del gobierno de Lenin Moreno en el año 2020, cuando llega a Ecuador la pandemia, sube al poder Guillermo Lasso, gracias a que ofrece que va a colocar 9 millones de vacunas en una población de 18 millones de ecuatorianos en los 3 primeros meses, algo que sí lo cumple. Pero Guillermo
Lasso llega al poder financiado por la mafia albanesa, y la mafia albanesa consigue que los puertos de Guayaquil en especial y en general los puertos del Ecuador comiencen a enviar droga a Europa. Entonces, a partir de ese momento, en el gobierno de Guillermo Lasso, la corrupción dentro del Estado se hace presente, y con eso se ve obligado a renunciar en el año 2022. Para el año 2023 sube al poder Daniel Noboa debido a a unas elecciones anticipadas, y con Daniel Noboa llega al poder lo que podríamos llamar el cartel de San Borondón o el cartel de Guayaquil, que es un cartel, una mafia de ricos comerciantes y empresarios de Guayaquil que residen en el barrio más caro de la ciudad, que es el barrio de San Borondón, en la parroquia, en el cantón, digamos, de San Borondón, que es un cantón de la provincia del Guayas, donde se han agrupado, se han reunido los más ricos de Guayaquil, y que justamente esta semana ha sido atacado por los mismos carteles y han matado a uno de sus capos llamado El Marino, que vivía en la isla Mocolí, y en esa isla Mocolí vive también el exalcalde de Guayaquil, toda la élite más rica del país, y en este lugar se ha producido este fin de semana un asesinato. Algo que parecía imposible. Entonces, el factor político ha sido uno de los elementos fundamentales que ha influido para que Ecuador entre en esta crisis, y finalmente el factor político nos ha llevado a la corrupción, así como el factor económico nos llevó en el año 2000, desde el año 2000, desde la pandemia, desde el año 2017, desde el gobierno de Lenín Moreno al desempleo, una explosión del desempleo. Hoy el factor político nos ha llevado a prácticamente un narcoestado. Pero todo esto se origina o se complica con el factor salud, el factor sanitario. Desde siempre se había pensado que los médicos no tenían que dedicarse a la salud ni a hablar de política. Sin embargo, la salud ha sido el factor fundamental que ha destruido imperios, y los médicos hemos tenido que ser parte de los ejércitos y de la forma de control poblacional. Tanto así que nosotros ahora, los médicos, somos los que recomendamos los anticonceptivos a la población. Entonces el factor sanitario se comenzó a presentar con la pandemia desde marzo del 2020, y esto nos llevó a que, terminada la pandemia, el Ecuador había entrado nuevamente en una fase de desnutrición crónica que ya venía arrastrando desde la época de la colonia, pero que se reactiva, llegando a afectar fundamentalmente a los niños. Y esto se debe a que hay una crisis económica y la alimentación escolar, preescolar, infantil y juvenil se trastorna. Pero luego de la pandemia el Ecuador cae en tabaquismo, alcoholismo y drogadicción como los vicios más comunes de la población. Y esta drogadicción, este alcoholismo y este tabaquismo comienzan a trastornar la salud de los ecuatorianos. Finalmente, se puede decir que los factores económicos que han influido en esta pandemia es